Herrera en COPE. Elche. Estar informado. Seguimos en Herrera en COPE Elche, en el 100.8 de la frecuencia modulada, y además, en el momento en el que estén escuchando esta entrevista, pues si van en el coche, están con el ordenador, con la radio puesta, se pueden ir en este momento a nuestro canal de YouTube, que ya saben que nos encuentran si buscan COPE Elche TV, que van a tener un nuevo vídeo disponible. Una semana más volvemos a estar con el equipazo de Instituto Dental Internacional, en este caso con mis dos invitadas que además vienen a hablar de cosas que yo no tengo absolutamente ni idea, pero solucionar muchas dudas pues en vuestro sector bucodental. María Meroño y Silvia Díez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenas. La verdad es que es un verdadero placer volver a estar aquí cada 15 días solucionando las dudas de muchos de los oyentes. Hemos hablado de un montón de cosas. Recuerdo el último programa que fue muy interesante además porque hablamos de ortodoncia invisible, muy de moda además. Además lo tocamos con el tema de los niños, que me pareció muy interesante. Y hablando, si te parece, María, con el tema de, bueno, dientes, niños, incluso ya ni bebés prácticamente, vamos a hablar de la salud oral en el embarazo. Cuéntanos un poco, ¿qué cosas os suelen preguntar o qué consejos podéis dar en esta situación? Sí, buenos días. Vamos a tratar este tema porque al final considero que es muy importante y que es verdad que la población en general no tiene mucha información o tiene muchas dudas cuando está en ese proceso en el que las pacientes están embarazadas, ¿vale? Durante el embarazo, como todos sabemos, las pacientes van a experimentar múltiples cambios en el organismo a nivel funcional, pero además de todos esos cambios, va a haber unos cambios hormonales y va a haber también, por ejemplo, unos cambios en la composición de la saliva. Todo eso puede generar también a que haya unos cambios en nuestra patología bucodental, ¿vale? Es verdad que yo creo que cuando nos situamos y pensamos un poco más en fríamente en el embarazo, pensamos en muchísimos cambios, pero en la boca la tenemos como un poquito más de manera secundaria, ¿eh? Sí, la tenemos además un poquito de manera secundaria porque creo que hay un porcentaje todavía muy pequeño de la población que estando embarazada acude al dentista. Y es muy importante que tengan en cuenta que toda paciente que esté embarazada debería de acudir a hacernos una visita, ¿vale? Igual que las pacientes en el embarazo tienen una relación muy estrecha pues con las matronas, con el ginecólogo, para cualquier consulta y durante todo ese proceso que les acompañan, también nosotros debemos de estar ahí haciendo esas revisiones, ¿vale? A ver, es importante que tengan en cuenta que durante todo el embarazo podemos tratarles, siempre que haya alguna necesidad de tratamiento odontológico, pues tanto podemos tratarles sin ningún riesgo, ni para ellas ni para el bebé, ¿vale? Pues los tratamientos que vamos a hacer y los fármacos que vamos a utilizar son seguros, Embarazo, ¿vale? como bien ha dicho María, la persona sufre pues cambios hormonales. Entonces, de ahí a la hora en que repercute en la boca, muchas veces se inflaman mucho las encías o una embarazada tiene sangrados. ¿Qué pasa? Que eso... Sí, lo que llamamos la gingivitis del embarazo, que es una respuesta inflamatoria de la encía, ¿vale? Como respuesta a la placa bacteriana. Y eso hace que nuestras encías estén más sangrantes, estén más inflamadas. ¿Cómo lo podemos solucionar? Pues teniendo una mejor higiene, ¿vale? También es verdad que es una pregunta muy común que nos hacen en consulta, que nos dicen si las pacientes embarazadas van a tener más riesgo de padecer caries, ¿vale? No es que tengan ahí más riesgo, pero sí que hay unos cambios. Por ejemplo, vamos a tener una mayor acidez en lo que es la boca. Vamos a tener los reflujos gástricos. Y además, durante el embarazo, que es un dato que las que hemos estado embarazadas lo podemos decir, sí que es verdad que hacemos más comidas a lo largo del día, de menos duración, pero picamos más entre horas. Entonces, lo que eso hace es que a veces, si consumimos más productos azucarados o bebidas azucaradas, porque también tenemos más antojos, hace que tengamos que mejorar mucho más la higiene. Y entonces, si la descuidamos un poquito más, tenemos ahí más riesgo de poder desarrollar una caries. Claro, yo estaba pensando justamente en eso, que al final una persona embarazada puede llegar a cambiar bastante su alimentación. Sí. Entonces, claro, ocurrirán muchos casos de este estilo. Cambia mucho la alimentación y además hay que tener en cuenta que durante el primer trimestre también hay un porcentaje elevado de pacientes que pueden experimentar vómitos, náuseas. Eso puede llegar a originar una erosión en lo que es el esmalte y efectivamente tenemos esos antojos que, aunque suenan atópicos, es real, y hay veces que te apetece más consumir ciertos alimentos que otros, y eso puede hacer que la dieta que normalmente llevamos de forma equilibrada se vea un poco alterada, y eso puede repercutir como consecuencia luego pues a lo mejor desarrollando una caries. Fíjate, la verdad es que es lo que decíamos al principio, que
muchas veces estando embarazada como que te plantean muchísimos problemas y dices, es que el dentista como que ni siquiera te lo llegas a imaginar. Silvia, no sé, un poco, ¿también ocurre en este tema de ponerte ortodoncias, ponerte endodoncias durante el embarazo? Sí, pues a mí también una de las preguntas que más me hacen en consulta es cuando van a empezar un tratamiento de ortodoncia y me preguntan, ¿con esto puedo llevar la ortodoncia si me quedo embarazada? Y totalmente sí. Es verdad que lo único que no se debe hacer en una consulta es hacer unas radiografías cuando la paciente está embarazada. Pero a nivel de mover los dientes, de hecho yo he tenido muchos pacientes que además me ha gustado verlo porque he seguido el embarazo y luego he visto pues a sus niños después de, o sea, durante todo el tratamiento de la ortodoncia. Entonces, se puede, es completamente compatible y no hay ningún problema. Una cosa importante que quería puntualizar, sí que los últimos estudios están diciendo que las madres luego son las principales transmisoras de bacterias cuando van a nacer luego los bebés, ¿vale? Digamos que los bebés en el momento que nacen están sanos de bacterias y conforme va pasando el tiempo ya se empiezan a desarrollar tanto bacterias gram positivas como gram negativas. Y en el momento que aparece lo que es la caries hay un desequilibrio en esas bacterias. Entonces los que somos cuidadores de nuestros bebés debemos de previamente, antes de su nacimiento, tener una adecuada higiene, pero en el momento en el que nacen también controlar ciertas cosas que parecen muy tontas y hacemos seguramente en el día a día, pero a través de la saliva con nuestros niños pues podemos transmitir muchas de esas bacterias. Por ejemplo, estamos dándoles de comer con la cuchara, probamos para ver si quema, soplamos, nosotros probamos y de esa misma cuchara le damos a nuestro hijo, con toda la buena fe, obviamente, pero ahí hay una transmisión. O a veces el comer un helado y estás corriendo porque se le está cayendo y vas a ayudar, pues todas esas cosas, ahí hay transmisión y eso es una evidencia. Entonces, si nosotras conseguimos previamente tener una correcta salud bucodental, vamos a transmitírselo a ellos luego en el nacimiento, porque además la caries es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia. Entonces creo que es importante eso, que lo tengan en cuenta y que hay que controlarlo. Saliendo ya un poco del embarazo, ya como última pregunta, porque me ha surgido la duda, ¿cuándo debería ser, ya posterior al parto, la primera revisión de un niño a nivel dental? ¿Cuándo debería ser? Durante el primer año de vida o una vez aparezca el primer diente temporal en boca. ¿Vale? Que eso nos pasa mucho. Creo que en uno de los días anteriores lo comentábamos. Muchas veces en consulta, cuando vienen, hacemos algún tratamiento y nos preguntan ¿cuándo puedo traer a mi hijo que tiene X edad? Siempre es importante eso. Una vez tengan el primer diente de leche en boca o durante el primer año de su vida, lo deben de llevar con el odontopediatra. Para tener como una pequeña revisión. Justo. Sí, hay una obra, obviamente todas las piezas de leche aún no las han erosionado, pero es una toma de contacto y además que cada vez más los odontopediatras hacen un seguimiento de todo ese niño, alimentación, hábitos, incluso cómo ha sido el parto, o sea, hay una estrecha relación y ya vamos controlando toda esa evolución del niño. Pues para los más pequeños y no tan pequeños, Silvia. Totalmente. Y además, un breve inciso, decir que cuando sale el primer diente es importante que ya tenga un hábito de higiene, porque si no, ese diente se le puede formar caries. Entonces, por eso es importante que vengan a revisión cuando ya les sale el primer diente. Silvia Díez, María Meroño, hablando de temas tan interesantes como es esta salud oral en el embarazo, hablando también de esa primera revisión, siempre muy interesante. De verdad que ha sido un verdadero placer escucharos un ratito más aquí en Herrera en Cope Elche, y la semana que viene recordar que las mejores revisiones a nivel bucodental la pueden hacer en el Instituto Dental Internacional, que están justo enfrente del Parque de Andalucía y le van a recibir de la mejor manera. Silvia, María, es un verdadero placer escucharos. Dentro de 15 días, más cosas interesantes. Gracias. Sí, gracias. Un abrazo. Adiós. Hacemos una pequeña pausa y enseguida seguimos en Herrera en Cope Elche, pues con un montón de cosas más.